Bienvenido, bienvenida al curso de productividad personal CAR. Estamos en la lección 22 y a partir de esta lección y durante 4 lecciones más, 5 en total contando con esta, vamos a ver ejemplos prácticos del uso del método. El primer ejemplo le hemos titulado El ruido raro del coche. En el curso online es un ejemplo un poquito más complejo porque incluye la gestión de la ITV, la Inspección Técnica de Vehículos aquí en España, que es una inspección que te hacen al vehículo de vez en cuando. Bueno, es un ejemplo más complejo. Aquí, por simplificar, simplemente vamos a quedarnos con el ruido raro del coche. Imagínate que estás conduciendo y de pronto oyes un ruido que te extraña. Ese ruido puede ser simplemente momentáneo o de pronto aparece, está un rato, desaparece. ¿Qué es lo que tendrías que hacer usando los pasos del método CAR para atender esta cuestión? Si quieres puedes parar el audio aquí, sería muy interesante que tú ahora hicieses un ejercicio de ver qué pasos tendrías que seguir y después compararlo con las opciones que vamos a presentar a continuación siguiendo el concepto, el método que estás viendo en este curso. Bueno, ¿lo tienes ya? Bien, vamos a ello. En primer lugar, lo primero de todo, evidentemente, es capturar. Si estás utilizando Google Keep, simplemente cuando pares el coche, o si paras el coche en el momento, que sería lo ideal para ver si ese ruido es suficientemente grave o no, pues tendrías que capturar esa información. Estamos hablando evidentemente de un ruido que no es, no se te ha parado el coche, no está en llamas, ¿no? Es un ruido que te preocupa, pero que el coche sigue funcionando. Por eso lo primero que hay que hacer es capturar. ¿Qué pondríamos en esa captura en Google Keep? Yo digo, el método tal y como se ha enseñado, tú puedes utilizar otro gestor de tareas, de notas, lo que quieras, no pasa nada. Bien, Google Keep. Lo primero que habría que poner es, he oído un ruido raro del coche, en el coche. El ruido sonaba de tal o de tal manera, ya está, y con eso sería suficiente. Hemos capturado una información. Con Google Keep puedes hacer una grabación de audio, así que también podrías añadir a la nota la grabación del sonido, si cuando has parado el coche todavía está ese sonidito raro. No hace falta poner la hora ni el día, porque eso ya viene incorporado en la nota. Quizás sí podrías poner a lo mejor las circunstancias, pues estaba en la autopista, en llano, estaba en cuesta, o ha sido al girar, o ha sido tal. Vale, ya tenemos hecha la captura. Como el coche sigue funcionando y no es algo demasiado grave, podemos continuar. El siguiente paso sería analizar. Ya tenemos la C de capturar, del método CAR, la A ahora de analizar. Imaginemos que has oído ese ruido conduciendo por la mañana a las 10 de la mañana. Y ahora llegas a tu casa, comes y, como es mi caso, analizas. Te sientas un rato a analizar todas las capturas. Ahora, en ese análisis te encuentras con la nota de Google Keep que pone el coche tiene un ruido raro. El ruido incluso tiene la grabación. Salió estando en la autopista. ¿Qué es lo siguiente que tienes que valorar tú ahora? Pues tienes 3 opciones. A la basura, yo no lo tiraría. Algo habrá que hacer con eso. Las cosas no se solucionan solas. Archivar, bueno, podrías archivarlo. Esta sí sería quizá una opción factible porque a lo mejor el coche está funcionando y ahora mismo no vas a llevarlo al mecánico. Tú entiendes algo y sabes que esto no es tan grave. Vas a esperar a que el ruido se repita. Perfecto, archívalo. Ya tienes esa información archivada ahí para su futura consulta. Ahora bien, lo más lógico sería que tengas que hacer algo. Lo normal sería llevar el coche al mecánico. Entonces, vamos a agendar esto. ¿Qué bloques en el calendario tendrías que poner? Espero que este curso te esté resultando útil. Si quieres tener acceso al curso completo, te animo a suscribirte a la Academia de Desarrollo Personal Efectividad. Allí encontrarás el curso tanto en formato audio como en formato online. También podrás acceder a una comunidad privada, a clases en directo, a un podcast exclusivo para los miembros, retos mensuales, reseñas de libros y un montón de contenidos de alta calidad pensados para personas como tú y como yo, que de verdad queremos aprender y mejorar nuestras vidas. Échale un ojo en efectividad.es. efectividad.es. Además, con el cupón podcast tendrás un descuento del 20% en el plan anual. Nos vemos dentro.